haya tenido este gesto de venir a TV Perú, una entidad pública, una entidad del Estado, y el hecho de tenerlo aquí nos place sin duda en esta casa, ¿no? Sí, yo también complacido, porque creo que este es el canal del Estado, y no porque sea el canal del Estado, yo tenga que, en todo caso, hacer un gesto de presionarla. En todo caso, llamar a alguien y decirse que hace esto, hace lo otro, deja de hacer esto o hace lo otro. Entonces, pero debo decirte, mi estimado Julio, de que por parte de nosotros, por parte de este gobierno, no va a haber ningún tipo de mordaza. Yo soy respetuoso y seré respetuoso de esta libertad de expresión, pero también quisiera decirte de que en este marco los respetos guardan respeto, ¿no? En el Perú estoy viendo de que, en comparación cuando hemos salido a otros lugares, hemos llevado gabinetes binacionales y veo una postura tan responsable, tan neutral, tan seria de los medios de comunicación. Pero hay cierto sector acá donde, en el marco de una libertad de prensa y libertad de expresión, te tratan de todo, ¿no? Que eres comunista, que eres incapaz, que eres ladrón y cosas así. Yo creo que eso no le hace bien al país. Pero téngalo por seguro de que yo no voy a responder a esta agenda, quién sabe, una agenda propia que tiene un sector, pero yo más estoy abocado a responder a los grandes desafíos y a los grandes problemas que tiene el país. Entiendo su punto de vista, presidente, y a pesar de lo hostil que puede parecer la prensa, o que puede ser la prensa, sin embargo usted es un funcionario del Estado, es el máximo representante del país, y necesita la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, escucharlo directamente. Hemos visto que hay consejos de ministros descentralizados, los ministros efectivamente concurren a los diferentes medios de comunicación, pero a usted no lo teníamos, no escuchábamos, no habían espacios como para conversar ahora. Esta será una entrevista que luego continuará con una pausa para atender a los medios. Esperar 100 días más, no creo. Vamos a voltear esta página y creo de que Perú necesita estar más informado, a la cual vamos a continuar informando de esta forma al país. De acuerdo. Bien, hay situaciones que también tienen que ver con los periodistas, sobre todo con los periodistas que hacen periodismo de investigación. Y le pregunto esto porque IDL en particular, por ejemplo, es uno de los equipos de investigación, IDL Reporteros, encabezado por Gustavo Gorriti, que han sido duramente asediados por manifestaciones, por grupos como la Resistencia o la Pestilencia, denominaciones de ese tipo, que atentan incluso contra la dignidad de ellos, han intentado hacer agresiones en presentaciones de libros, cuando participan algunos periodistas en dar a conocer algún tipo de libros y todo eso. ¿Usted tiene alguna reflexión respecto de ese tipo de actitudes? Sí, yo pienso que el periodismo debe asumir una postura pensando en el país, ¿no? Si bien es cierto, hay una situación sesgada, pero creo que hay que deponer ese tipo de actitudes que nos hacen bastante daño, ¿no? No, pero me refiero a estos grupos. Sí, por eso, pero parte también de que parte del periodismo de cómo hay que orientar a estos grupos. Me refiero que hay grupos extremistas donde es necesario corregirnos. A mí se me ha dicho de todo, ¿no? Inclusive públicamente a través de las redes. Oye, no hay alguien por ahí que le tire eso es terrible, pues. Eso es así, ¿no? Entonces, y a veces, incluso a veces de algunos líderes también, que salen públicamente en algunas plazas, ¿sabes? Muerte a fulano, muerte al otro, hay que acabar con esto, ¿no? Aprovecha su pantalla para decir, oye, tú eres un ladrón, mira esto, y eso nos hace bastante daño. Yo creo que es el espacio para corregirnos y de una u otra forma yo llamo a estos espacios y dejemos todas estas cosas y empecemos a trabajar por el país en el marco de la unidad, ¿no? Eso significa que se van a tomar ciertas medidas restrictivas que hay del acceso a la prensa en sus presentaciones públicas también para que puedan tener una mayor cercanía con usted. Fíjese que yo confío bastante en las personas de buena voluntad por el país. No creo que la persona que se acerque lo haga de mala intención o de querer sacarme
alguna declaración que no la van a encontrar, porque yo no he venido a hacer daño a este país, he venido a contribuir, he venido a responder a esta sana elección que ha hecho el país. Y las personas que se acerquen, vamos a darle todo el espacio para conversar. He ahí las que tienen alguna intención malsana, la cual es necesario también que se corrija. Ahora, presidente, y respecto de estos cuestionamientos que hace la prensa, muchos de los cuestionamientos tienen que ver con designaciones que usted ha hecho en estos 10 meses de gestión que lleva como responsable máximo de nuestro país. Y me refiero puntualmente a la designación de ministros, por ejemplo. Hay 4 presidentes del Consejo de Ministros que se han sucedido en estos 10 meses. Guido Bellido empezó en esa selección de ministros, en esa designación de ministros, incluso el día 30 de julio del 2021 no se eligió al ministro de Economía ni al ministro de Justicia, ya eso creo que fue el día siguiente o después de 2 días. Ahí empezaron a haber ciertos cuestionamientos. Luego la manera de cómo dio cuenta la ministra en ese entonces, Mirta Vázquez, respecto de que ya no despachaba con usted las decisiones que había que tomar en el Consejo de Ministros. Luego la designación de Héctor Valer, quien además en algún momento tuvo declaraciones complicadas, porque él decía que él iba a ser la bala de plata ante el Congreso. No llegó al Congreso, bueno, y ahora está Aníbal Torres, ¿no? Nosotros llamamos a los compatriotas que de una u otra forma conversamos en Palacio, nos proponen el caso del Premier, designamos al Premier, no mirando a la persona, no mirando a otra cosa, sino mirando al país. Y le damos una confianza y vemos de que esa confianza debe ser recíproca y debe ser respondida a través de una lealtad. Y es más, que para designarla como ministro o como premier, ellos firman una declaración jurada, ¿no? Donde juran de sus antecedentes, de todo, y en ese marco le damos y le prestamos la confianza, pero no pensando, en todo caso, no viendo lo que de repente sale después, porque muchas veces uno se entera a través de otros medios y nos vemos obligados en llamar nuevamente qué cosa está pasando con esto, ¿no? Pero, presidente, pero en ese proceso de selección no se hace una evaluación de sus competencias profesionales para ver si son personas aptas para creemos en la hacer el palabra, cargo. creemos en Y la ver lo palabra de la otro persona. también, ¿no? Porque hay ministros que han sido duramente cuestionados después de ser designados por graves problemas con la justicia. Como en todo proceso, nosotros hemos visto y hemos pasado aprendiendo estas cosas, pero más allá de eso, lo que hemos creído es en la palabra de la persona, ¿no? Llamando a que es experto en esto, va a contribuir en este sector, y a eso se ha debido la confianza que le hemos dado, ¿no? A ver, no solamente premiers, sino ministros, en tanto me preocupa cuando dejan de asumir la función, salen ya al otro lado y dicen otra cosa, ¿no? Estoy seguro de que estas cosas hemos aprendido ya de ellas, no se van a volver a repetir, y si es que se repitieran, ténganlo por seguro que no es ni siquiera una pizca malintencionada por parte del gobierno, lo hacemos por darle el espacio a personas que también quieren contribuir con el país, personas que no solamente vienen de Lima, vienen del interior del país, que les he visto desempeñándose cabalmente, ¿no? Y otros porque de repente nos hacen algunas sugerencias, ciertos sectores que corresponden a cada ministerio, ¿no? Pero, presidente, por ahí se dice que esta designación de determinados ministros tiene que ver con una especie de repartija de puestos o de ministerios a determinados grupos políticos que tienen que votar en el Congreso de la República para evitar que usted resulte una vacancia. Totalmente falso. Nosotros escuchamos a las agrupaciones, a las organizaciones, a los sindicatos, ¿no? Y nos hacen algunas propuestas, las evaluamos, las escuchamos y nosotros somos los que decidimos.
más no corresponde a una cuota. Esta no es una repartija. Acá se trata de ver que las personas que quieran contribuir, contribuyan al país para ver el tema, por ejemplo, lo que hoy en día se nos viene azotando, ¿no? Lo que pasa es que le pregunto esto porque hace poco nada más, tras la decisión que tuvo el Congreso de la República de censurar a Betsy Chávez, ministra de Trabajo, eso se da después de que el señor Vladimir Cerrón tiene una reunión con usted. Parece que él sale, parece que no fue buena la reunión, yo ya le preguntaré eso ahora, pero luego de que él sale se toma la decisión con parte de Perú Libre, optando por retirar a la ministra Betsy Chávez en el Congreso. Entonces pareciera que efectivamente hay una especie de acuerdo, de pactos para poder tener ministros en determinados sectores que tengan cierto respaldo de congresistas o del voto de determinados congresistas en el Parlamento. Creo que la independencia de poderes corresponde ser respetuoso de eso. Nosotros como gobierno, el Perú lo sabe, que estando frente a la gestión, designamos a personas que contribuyen muy responsablemente, y es el Congreso el que determina, ¿no? A través de estos derechos que tiene, de las prerrogativas que tiene el Congreso. Desgraciadamente hemos entrado últimamente en esta confrontación, y a veces se quiere sacar algunos réditos políticos, pero fíjense que nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando en el Perú. Le preguntaba eso porque se dice también que en el caso de Vladimir Cerrón, él tendría determinados sectores a su cargo, energía y minas, salud, porque los designados en estos ministerios han sido personas muy cercanas a él. ¿Cómo está esa relación que tiene el señor Vladimir Cerrón es el secretario del partido al cual nosotros, Perú Libre, nos abrió las puertas para participar, y hoy en día estamos al frente del país. Igual como hemos conversado con diferentes líderes, como partidos políticos, y le acabamos nuevamente un llamado, ¿no? para sentar las bases de conducir correctamente este país y trabajar por los más vulnerables. Igual nuestra relación no tiene por qué mermar, no tiene por qué ser cuestionada, y por el contrario, nosotros somos totalmente demócratas y hay que seguir conversando, no solamente con los líderes, no solamente, yo converso, incluso cuando bajamos a las regiones, tengo el honor y la suerte de conversar también con congresistas de esa región, y nos ponemos de acuerdo y participamos también abiertamente en estos consejos descentralizados. Y ahí la agenda es otra, ¿no? Es la agenda la que nos pone en la misma región. Pero Vladimir Cerrón no le ha querido poner ministros, no le ha exigido tener determinado... hay que sacarse esa idea, ¿no? Pasa la designación por nosotros, pasa por la designación cuando se consensúa con el Premier, más que todo también escuchándolo a las personas que nos proponen, los gremios, nos proponen también las personalidades que tienen que ver frente al país, ¿no? Y congresistas como a los niños, a los que se les ha denominado los niños, que tendrían cierta cercanía con usted también y a cambio cierta injerencia en determinados sectores, visitando determinados ministerios para recomendar que contraten a determinados funcionarios, asesores dentro de los, entre comillas, ministerios que supuestamente estarían asignados a este tipo de congresistas? Bueno, para mí sería una falta de respeto dirigirme diciéndole que son los niños. Son parlamentarios de la República, son congresistas. Dirigirme de esa forma, creo que... Me rectifico, presidente. Los congresistas de Acción Popular que están ahora cuestionados, se les ha impedido, se les ha pedido, o creo que hay una disposición de impedimento de salida del país porque están envueltos en algunas investigaciones fiscales, que tendrían un acercamiento con usted y cierta participación o injerencia en determinados ministerios. No, la rechazo categóricamente. Como igual con los congresistas de Acción Popular, con los congresistas de Perú Libre, con los congresistas del Bloque Magisterial, con los congresistas de todas las tiendas políticas, nos encontramos en las regiones. Y ellos, cuando llevan una voz y quieren hacer llegar de repente algún encargo de su región, y quieren hacer llegar alguna propuesta de cómo solucionar algunos problemas, como los conflictos sociales que tenemos, bienvenidos, pero más allá no hay, nunca se ha discutido y nunca se ha debatido, y tampoco la vamos a permitir que se dé este espacio con la finalidad de, oye, toma y dame estas cosas, y eso no estamos para ello, ¿no?
Ahora, dentro del ambiente político, sin duda, y no lo podemos negar, hay una confrontación directa, clara del Ejecutivo con el Congreso de la República. Es una relación tirante, sin duda. Y últimamente hemos sido testigos de unos audios que involucran a la presidenta del Congreso, Mary Carmen Alba, donde habla de incluso de asumir la presidencia temporalmente para luego convocar elecciones solamente presidenciales y no congresales, y que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas en caso se diera una vacancia suya, y entiendo, para que ella llegue a presidir el Ejecutivo tendría que además vacarse a la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Qué reflexión le merece esa situación de confrontación y estos audios que han aparecido? Yo pienso que debemos dejar ya este espacio de confrontación, ¿no? Si bien es cierto, hay una agenda, creo que en estos últimos tiempos esta fricción que se ha venido dando entre el legislativo y el ejecutivo debemos pararla. Por nuestra parte no va a haber ninguna intención de decir, oye, voy a pechar al Congreso, voy a hacer esto. Nosotros como ejecutivo, como presidente, tenemos nuestras propias prerrogativas, incluso constitucionales, pero yo creo que el Congreso debe agendar los problemas más álgidos que tiene el país, ¿no? Pero ¿cómo se siente usted, presidente, cuando en el Parlamento, en el Congreso, hay frases terribles contra usted y contra todos sus ministros? Pareciera que estuvieran asistiendo a una especie de circo romano cada vez que se presentan los ministros ante el Parlamento, con unos señalamientos y unos ataques incluso que van más allá de la dignidad de las personas. La ministra lamento y yo me siento bastante, en todo caso, preocupado por esa actitud, porque no se ve el país y uno tiene que ver a veces lo que ha pasado últimamente con ver la situación personal, ¿no? Pero en la medida que nosotros, en el marco democrático, el Congreso llame a los ministros para nuestro premier, para ir a dar la cara, a responder, la vamos a seguir haciendo. Pero yo llamo que se lo haga con el mayor de los respetos, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, jamás vamos a faltar respeto a un congresista y menos a un poder del Estado. Y si hay un grupo que se ha ensañado por tener a un presidente rural al frente del país y hay un afán por querer sacarla, esa es su propia agenda. Nosotros tenemos la nuestra, por responder a las grandes necesidades que tiene este país. Venimos de una pandemia a la cual, con bastante esfuerzo, estamos saliendo de esto, y con bastante esfuerzo vamos a hacer que nuestros agricultores, vamos a hacer que los niños tengan su educación, vamos a hacer que estas personas que estén... Bueno, presidente, pero en este Parlamento, a viva voz señalan que usted está incapacitado para dirigir el país. Ya han habido algunos cuestionamientos, un primer periodo de vacancia que no prosperó, un segundo intento que tampoco alcanzó los votos. Por eso pareciera que ahora solo depende de votos. No son todos, yo veo que no son todos los congresistas, es un cierto sector que, reitero, es una agenda propia que tienen, pero nosotros no vamos a responder a ello, vamos a responder al Perú, y espero de que esto se haga también en sintonía. El pueblo sabe muy bien quién es quién, ¿no? Entonces, por nuestra parte, y tienen también la orientación nuestros ministros de sentarse a atender en cada uno de sus sectores y no estar pues en estas cosas, en estas tretas, como se llama. Usted señala, presidente, que está en sintonía con las demandas del pueblo, pero el pueblo está diciendo cierren el Congreso. ¿Ha pasado por su mente en algún momento, lo ha discutido de repente con el premier, con el Consejo de Ministros, cerrar el Congreso? Vamos a cerrar las brechas que tiene el país. Estas brechas tan urgentes, tan emergentes, tan históricas, ¿no? Nosotros, en el marco de la prerrogativa constitucional, debo decirle de que somos totalmente respetuosos de la democracia. Vamos a corresponder a ese voto de aquel hermano Aguajún, del hermano Quechua, de la Aymara, de las personas que no han tenido voz, de sus agricultores, de mis hermanos ronderos, de los maestros, de estas personas que están necesitando agua en los barrios. Mire, detrás del Palacio nomás, en el Cerro San Cristóbal, miles de familias, cientos de familias, en el marco de la tuberculosis, de la extrema pobreza. Entonces son ellas, a esas brechas las que tenemos que cerrar. Mas no está ni siquiera en
en un mínimo pensamiento, hacer estos actos que son totalmente antidemocráticos. Pero sí los llamaría a nuestros parlamentarios para que nos acompañen y bajemos al pueblo y atendamos en conjunto las demandas que tiene este país. Hemos, en el marco de la responsabilidad como gobierno, hemos hecho llegar más de 30 proyectos de ley al Congreso de la República. Y me gustaría de que, y hago un llamado a los parlamentarios, más aún pues a los parlamentarios que son provincianos, que vienen del interior del país, que confiaron en ellos, en que vayan y alcen la voz en el marco de sacar leyes a favor, como esta ley es que la primera que fue decirle al Parlamento, debátase, analícese y que se apruebe una ley para no haber llegado tanto tiempo a estos problemas, donde nosotros planteamos que se debate y se analice el tema, por ejemplo, no a la vacancia, tampoco a la cuestión de confianza, y miremos el país, hagamos una agenda común, y que salga el Congreso a decir, y el gobierno también, oye, a este pueblo le estamos dando agua, que estamos construyendo este colegio. Como el día de hoy, por ejemplo, estamos empeñados ya en hacer realidad la construcción del colegio en San Juan del Lurigancho, el hospital en el BRAE, y cosas así, que el día de hoy también hemos arrancado temas importantes en esta última cumbre, ¿no? Le voy a preguntar sobre los logros que usted considera significativos en estos 10 meses de gobierno, pero permítame recoger, de acuerdo a su comentario, lo siguiente. Sin embargo, en el Congreso de la República están promoviendo una iniciativa que busca retornar a la bicameralidad, tener una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Probablemente eso podría estar bien, sería materia de debate, pero detrás hay una serie de disposiciones que pareciera que les otorgaría demasiado poder al legislativo para tomar injerencia o decisiones sobre la OMPE, sobre el Jurado Nacional de Elecciones, sobre la RENIEC, sobre la designación del Contralor General de la República, entre otras que forman parte de esas 50 reformas que están intentando... Sí, a veces se niega esta oportunidad al pueblo, ¿no? De querer que los pueblos, el mismo pueblo se manifieste, ¿no? En el marco que nosotros pedimos al Congreso de que se dé luz verde a un espacio, a un referéndum. Para una y vemos de que el día de hoy ya existe una constituyente en la sombra, ¿no? Yo llamo a que las cosas se hagan de cara al país, ¿no? Agenden más bien estos temas, como por ejemplo la masificación del gas, el tema de entregarle un hospital en cada macro región en el país, el tema de agua y desagüe que necesitan nuestros pueblos. Pero necesitan del Congreso para poder ejecutar obras de agua y saneamiento. Necesitan que nos den los espacios y nos den las garantías, ¿no? Vamos a hacer llegar próximamente otro proyecto de ley con la finalidad de que nos den a nosotros todas las facilidades y las atribuciones económicas para ver de qué manera atendemos a estas grandes emergencias que tiene el Perú.